Hola, mi nombre es Jorge Ortiz y bueno, vamos a empezar el examen argumentativo. ¿Qué datos se requieren para diseñar un sistema fotovoltaico para una casa, una pequeña fábrica? Lo primero que debes de saber es más o menos cuánto es tu consumo diario, porque eso depende de cuántos paneles tienes. Jamás va a ser lo mismo poner unos paneles para una casa habitación como para una pequeña fábrica como para una grande fábrica. Entonces es muy importante que sepas eso. Después tienes que saber el tamaño de tu batería, que va muy relacionado con lo anterior, porque dices, ok, a lo mejor yo necesito mucha autonomía, entonces pon una batería grande, pero si igual en tu casa tú sabes que son poquitos en tu casa, pues no ocupas hacer tanta inversión en ese aspecto. Otro aspecto muy importante es la zona donde vives. ¿Por qué? Porque bueno, pues los rayos solares existe cierta ubicación, es decir, van hacia cierta dirección donde dependiendo del lugar donde tú vivas es hacia donde tienes que orientar tu panel solar. No es lo mismo el hemisferio norte con el hemisferio sur. Después es importante saber que los paneles solares a veces según su autonomía pues no tienen tanta energía durante cuando está nublado o en la noche. Por eso hay que saber usar bien la energía, en especial cuando haya sol y cuando sea de noche, pues usar un poco menos, ¿verdad? Y sobre la siguiente pregunta, ¿por qué es importante diseñar la capacidad del sistema fotovoltaico lo más parecido a lo que se consume durante el mes? Esto es muy interesante y justamente lo vimos en clase. México, a diferencia de otros países, no te paga si produces energía de más. Lo máximo que pudiera hacer es poderte decir, ok, esa energía que tú produciste de más, en el próximo recibo te la pago. Pero si después de un año no la consumiste, simplemente se pierde, se pierde. ¿Por qué? Porque bueno, tú produces tu energía eléctrica, consumes y la que no consumes se vuelve a ir al sistema eléctrico. Pero aquí en México no existe ese proceso donde, ok, ellos te pagan por esa energía que tú produces extra. Por poner un ejemplo, conozco a un señor en Alemania que se dedica a los biodigestores y él produce la energía no solamente para él, produce la de todo el pueblo y le sirve como negocio porque a él le pagan la energía que él produce con esos biodigestores. En la siguiente pregunta, explica cómo es la gráfica característica PIB de un PFB y para qué sirve esta gráfica. Y bueno, conforme va aumentando el voltaje, la potencia también va a aumentar. Esto va a seguir aumentando hasta llegar a un punto, porque no puede aumentar para siempre. Aumenta hasta su punto máximo. Sube, sube, sube. Ya más arriba de esa potencia no va a poder, entonces ya después va a volver a bajar. Y este proceso se repite. Y por último, explica cómo obtuviste la gráfica característica de BI de tus PFV y explica el resultado que obtuviste. Entonces, lo que aquí hacíamos, bueno, la situación problema, de hecho, recomendaba usar dos potenciómetros. Nosotros nada más teníamos uno. Y lo que hicimos fue que conectamos el potenciómetro y medíamos el voltaje entre distintas terminales. Entonces lo que hacíamos era que, ok, tenemos que desconectarlo y lo medíamos para ver cómo iba cambiando. Ya con esto pudimos nosotros hacer ahora sí que una gráfica más o menos aproximada, ¿verdad? Con varias lecturas dependiendo de lo que nos indicaba el potenciómetro. Así fue como obtuvimos el voltaje y la corriente en esta situación.